¿Cómo aprendemos a hablar? Desde pequeños aprendemos a hablar casi sin darnos cuenta. Pero ¿cómo ocurre realmente? ¿Se trata de una conducta que se entrena con práctica y refuerzos? ¿O nacemos con una capacidad especial para comunicarnos? En este video exploraremos dos teorías fundamentales para entender este misterio: el conductismo y el innatismo. El interés por explicar cómo los seres humanos aprendemos a hablar surge a comienzos del siglo XX. En esta época, la psicología estaba muy influenciada por el conductismo, que buscaba estudiar solo lo que se podía observar y medir, la conducta. Así, autores como Pavlov, con su famoso experimento del perro y la campana, mostraron cómo las respuestas podían condicionarse. Más adelante, B.F. Skinner aplicó estas ideas al lenguaje, proponiendo que hablar era una conducta más que podría ser reforzada o corregida, igual que otras acciones. Sin embargo, hacia los años 60, esta visión empezó a ser cuestionada. El lingüista Noam Chomsky criticó a Skinner, argumentando que los niños no solo imitan y responden a refuerzos, sino que son capaces de crear frases originales que nunca habían escuchado antes. Este debate abrió una de las discusiones más importantes del siglo XX. ¿El lenguaje se adquiere como aprendizaje externo, como proponía el conductismo, o existe una capacidad innata en el ser humano, como afirmaba Chomsky con su teoría del innatismo? De esta forma, el lenguaje se convirtió en el centro de un choque entre dos grandes corrientes: la psicología conductista y la lingüística cognitiva. ¿Cómo se aprende el lenguaje según el conductismo? Según el conductismo, el lenguaje se aprende como una conducta mediante estímulos y respuestas. Sus principios claves son refuerzo, castigo, modelado, moldeamiento. Sus fortalezas son técnicas prácticas para enseñanza y terapia. La crítica que se le hace al conductismo es que limita la creatividad y espontaneidad del lenguaje. Por ejemplo, si una niña aprende a decir agua, sería solo al recibir un refuerzo positivo. El innatismo según Chomsky. Según Noam Chomsky, el lenguaje no se adquiere únicamente a través de la experiencia o la imitación, como lo planteaban los conductistas, sino que existe una estructura mental previa que facilita este aprendizaje. Ideas centrales del innatismo de Chomsky: el dispositivo de adquisición del lenguaje. Chomsky propone que todos los seres humanos nacen con un mecanismo mental que les permite procesar y aprender cualquier lengua a lo que se encuentren expuestos. Gramática universal. Todos los idiomas comparten principios básicos comunes, estructuras profundas, y los niños pueden reconocerlo porque su mente ya está preparada para ello. Creatividad lingüística. Los niños no solo repiten frases que escuchan, sino que son capaces de crear oraciones nuevas que nunca antes han escuchado. Esto demuestra que no aprenden por una simple imitación, sino gracias a la capacidad innata. Periodo crítico. Chomsky y otros autores sostienen que hay un periodo en la infancia en el que el cerebro está especialmente preparado para adquirir el lenguaje de forma natural. En resumen, el innatismo de Chomsky plantea que el lenguaje es una facultad biológica propia de la especie humana, inscrita en nuestro cerebro desde el nacimiento, lo que explica por qué todos los niños, sin importar su cultura, pueden aprender o hablar con rapidez y facilidad. Como una fortaleza del innatismo, explica con rapidez y originalidad en el aprendizaje, y como crítica, minimiza el rol del contexto social y el significado. A continuación, presentamos un pequeño ejemplo. Cuando un niño dice "yo no capo aquí", en lugar de decir "yo no quepo aquí". Aunque se equivoca, está aplicando reglas internas que nunca le enseñaron. Esto muestra la creatividad natural del lenguaje. Ahora compararemos estas dos teorías. Dentro del conductismo tenemos a Pavlov, Skinner y Murray.
Para estos autores, el lenguaje es una conducta aprendida. Es simple, un niño dice mamá y si sus padres sonríen o lo abrazan, está recibiendo un estímulo y refuerzo que lo anima a repetirlo. Por esto es que el aprender en el conductismo se centra en el estímulo, respuesta y refuerzo. La fortaleza de esta teoría se centra en que es muy efectiva en métodos y terapias para personas que tienen dificultades para hablar o comunicarse. Su efectividad radica en que se basa en la repetición y el refuerzo positivo. Sin embargo, el conductismo también tiene una limitación clave. No puede explicar la creatividad del lenguaje. Los seres humanos podemos crear y entender una cantidad infinita de frases totalmente nuevas, aunque nunca las hayamos oído antes. Ahora, la otra cara de la moneda. El innatismo. Esta teoría es liderada por Noam Chomsky y se basa en que el lenguaje no se aprende, sino que es una capacidad innata. Los humanos nacemos con una especie de chip o gramática universal que nos permite adquirir cualquier idioma de forma natural y muy rápida, sin tener que pensar en las reglas. A este mecanismo biológico, Chomsky lo llamó dispositivo de adquisición del lenguaje o LAD, y sería esto lo que explica el por qué los niños aprenden a hablar con tanta facilidad. La fortaleza principal del innatismo es que explica la creatividad y rapidez con la que los niños adquieren el lenguaje. En contraposición al conductismo, el innatismo propone que los niños no aprendan el lenguaje palabra por palabra a través de un proceso de refuerzo, sino que nacen con un conocimiento lingüístico universal. La principal limitación del innatismo es que tiende a minimizar el contexto social y cultural en el aprendizaje del lenguaje. Esta teoría se enfoca casi exclusivamente en los aspectos biológicos y genéticos, ignorando la importancia de la interacción humana, el entorno y la necesidad de comunicarse con otros para que el lenguaje se desarrolle y perfeccione. Recuerda, el lenguaje es inclusión y conexión, porque nos permite compartir ideas, sentimientos y experiencias. ¿Qué es el innatismo y conductismo en la educación? Ventajas del innatismo en la educación. Estos son que se respeta la individualidad de los estudiantes, motiva el aprendizaje autónomo y natural y pone atención en el desarrollo interno y no solo los resultados externos. El innatismo sostiene que los estudiantes nacen con estructuras y capacidades que les permiten aprender. El rol de la educación no es introducir conocimientos desde cero, sino desarrollar lo que ya traen. Tenemos ciertas aplicaciones en la sala de clases, como son respetar los ritmos naturales de aprendizaje, los métodos educativos como Montessori basado en la autonomía y la confianza. El rol del docente, más que transmitir información, el profesor es un facilitador que acompaña y estimula. El conductismo en la educación. Este sostiene que los estudiantes nacen como una tabla rasa y que todo lo que aprenden proviene del ambiente, de los estímulos y de las consecuencias de su conducta. En la sala de clases se aplica con refuerzos positivos o negativos, también con el uso del castigo y sobre todo con la repetición y la práctica. Aquí el docente cumple un rol clave, porque es quien moldea la conducta de los estudiantes. La gran ventaja del conductismo es que permite modificar conducta e instaurar hábitos, algo fundamental para mantener el orden y favorecer aprendizajes concretos. Entonces, ¿crees que nacemos sabiendo o aprendemos todo del entorno? ¿Qué teoría te convence más? Déjanos tu opinión en los comentarios. La mente humana es compleja y comprender cómo aprendemos nos ayuda a ser mejores estudiantes, padres, docentes y personas. Gracias por ver este video. Dale like, suscríbete y comparte para seguir aprendiendo juntos.